Dame esos 5, que llegó la quinta a Paga Todo. La nueva forma de ganar más. Sí, hasta 38,000 veces lo apostado. Selecciona tu número de 5 cifras y tu lotería favorita. Elige la modalidad y juega desde 600 hasta 12,000 pesos en puntos de venta y con vendedores autorizados. Paga Todo para todo. Chance es un juego de azar concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá para el territorio de Bogotá, Cundinamarca. Vigilado Supersalud. ¿Qué pasa con nuevamente el fantasma de la expropiación? Está en la conmoción interior. Exministro Juan Camilo Restrepo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, me place saludarlos. ¿A usted le preocupa que se esté reviviendo ese fantasma que a veces se asoma por la ventana, la expropiación vía express? Bueno, si realmente es bien utilizada, si realmente se hace dentro del marco trazado por la conmoción interior, no me preocupa, porque esto hay que colocarlo en un contexto. Según entiendo, lo que se quiere con los decretos de conmoción es hacer un verdadero plan de desarrollo de choque y de gran alcance para toda la región del Catatumbo. Y uno de sus elementos, como dice el decreto respectivo, es utilizar una figura que ya está prevista en la ley orgánica de la unidad de atención de riesgos. En la unidad de atención de riesgos está previsto que cuando una obra, cuando un predio se necesite para atender una emergencia, puede dar lugar a la expropiación administrativa. Ahora han transportado esa figura a la conmoción interior, es decir, con fuerza de ley. Quiere decir que si dentro del plan de desarrollo que se está diseñando para el Caquetá y que es tan urgente, se necesita para la atención de alguna familia desplazada, así dice el decreto, o para la reincorporación de algún antiguo combatiente que se requiere incorporar, de los que están matando pues como conejos en el Catatumbo, se puede aplicar la figura de la expropiación administrativa de predios. Esto no quiere decir que se vaya a poder adjudicar el predio arbitrariamente o irregularmente. Tiene que mediar un avalúo previo, así dice la norma del Agustín Codazzi. Tiene que haber una negociación y solo en el evento en que no hubiera esa negociación podrá procederse a la expropiación administrativa, expropiación que queda sometida a un control judicial. A un control judicial, primero a un control administrativo, pues puede dar lugar al recurso de reposición. Y luego, si hay alguna razón por la cual se le tache, jurídicamente puede estar sometido al control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa. Es decir, lo que se está es obviando un paso de que la expropiación la decrete la autoridad judicial, como sucede en un proceso ordinario fuera de la conmoción y fuera del área de la conmoción. Esto además pues tiene los controles de que tiene que ser pagado el predio, no es una expropiación sin pago justo, tiene que haber un avalúo y tiene que haber un control judicial. Pero ¿qué es lo que buscan? Lo que creo entender que buscan, pues hacer unas expropiaciones rápidas, en el caso de que no hubiera una negociación directa, para poder atender situaciones que tengan que ver con la dotación de tierras a desplazados o a incorporados del proceso de paz anterior que necesiten un predio para establecer su actividad económica. Me parece que está dentro de la razonabilidad propia de una situación de convulsión interior, en donde el Ejecutivo actúa como legislador transitorio, puede cambiar la legislación, que es lo que ha hecho ahora,
Y naturalmente el uso que haga tiene que estar dirigido o enderezado a atender situaciones de emergencia del Catatumbo y transitoriamente, no lo puede utilizar por más de 3 meses, que es lo que está fijando las normas de la conmoción. Y, por supuesto, es un decreto sometido al control de constitucionalidad de la Corte. Señora exministra de Agricultura y nuestra nueva embajadora ante la FAO, que tiene que ver precisamente con el tema, Jennifer Mujica, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre esta pregunta que le planteamos al exministro Juan Camilo Restrepo, la expropiación vía express? ¿En qué cambia dentro del marco del decreto de conmoción interior? Bueno, muy buenos días, Julio, muy buenos días a toda la mesa de la W, qué gusto hablar nuevamente con ustedes y un saludo muy especial al ministro Juan Camilo Restrepo, a quien siempre le tengo una gran admiración. Bueno, yo creo que sin duda estamos ante una de las crisis humanitarias más grandes que nuestro país haya padecido y haya visto, transmitida en vivo y en directo, más de 36,000 personas desplazadas en una semana, 16,000 de ellas hoy alojadas en albergues, en hoteles, gracias a la atención inmediata y a la solidaridad que las autoridades locales demostraron. Y bueno, estamos en un estado de conmoción interior y se necesitan adoptar medidas para conjurar esa grave crisis y esa grave afectación y perturbación que hoy sufren prácticamente la totalidad de las familias norte santanderianas. Entonces, en el marco de esa declaración de conmoción, pues hay que adoptar medidas y el gobierno nacional pues se ve en la obligación de adoptar medidas que sean eficaces y que sean excepcionales únicamente para la región del Catatumbo, para Cúcuta y todas las otras regiones afectadas por las dinámicas de violencia y los enfrentamientos y combates de los actores armados, y también para poder generar una atención inmediata a esos miles de familias que incluyen no solamente a población campesina, población inocente, civil desplazada, sino también y en particular a quienes fueron objeto de esas acciones violentas que son los firmantes de paz que estaban en sus procesos de reincorporación a la sociedad civil. Este paquete de medidas que se adopta desde el sector de agricultura incluye medidas para lograr garantizar el abastecimiento de alimentos, pues estas zonas que fueron desplazadas y que hay hoy un abandono absoluto por la guerra, son las zonas donde se produce la comida que abastece a toda la región del oriente colombiano, y hay que adoptar medidas para lograr que los alimentos se sigan produciendo, que los centros de producción no se pierdan ni se dañen con las acciones del conflicto armado. También hay medidas destinadas a la protección de las tierras, de los bienes, de todo lo que se dejó atrás por parte de las poblaciones que salieron desplazadas o que fueron incluso rescatadas en acciones humanitarias que adelantó el Ministerio de Defensa. Y está también esta medida de compra de tierras de otros tipos de predios para poder atender y estabilizar la situación de las familias que hoy están en estas situaciones de crisis. Esa compra de predios es express porque se necesita, como lo decía el doctor Juan Camilo, una atención inmediata, es poder acelerar los procesos de adquisición de tierras. Allá la Agencia Nacional de Tierras ya venía implementando, a raíz de acuerdos regionales y del compromiso que se hacía con distintas organizaciones campesinas y con los mismos firmantes de paz para el cumplimiento del acuerdo de paz, porque también son zonas PEDET, procesos de compra de tierras. Lo que esto en medida busca es acelerar estas compras de tierras, se da de manera excepcional en la región del Catatumbo y en las zonas cubiertas por la declaración de conmoción interior, y obviamente se contará con todas las garantías que tienen estos procesos de expropiación, que vale la pena mencionar que no son nuevos. Aquí lo que se está aplicando es una norma desde 2012 de atención a situaciones de emergencia, para este caso atender a las víctimas afectadas por esta situación, y que son expropiaciones que tienen un procedimiento, que tienen unas garantías del debido proceso, que tienen un pago de los predios que se hace conforme a unas reglas establecidas. No es la primera vez que en el país se hacen expropiaciones, todos los días se hacen expropiaciones para otros fines, como hacer vías, obras públicas, obras civiles. En este caso es una expropiación que se aplica debido a la crisis y a la necesidad de atender la crisis a favor de población campesina víctima de desplazamiento forzado y de firmantes de paz que son víctimas de todo tipo de violencias en esa región tan dolorida. Yoreli, antes de su pregunta al doctor Restrepo, quiero
advertir que cuando terminemos esta entrevista llega el reporte coronel. La primicia que tiene el reporte coronel es la renuncia de la vicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio, la doctora Tania Hernández. La doctora Tania Hernández fue presionada, dice ella, por el nuevo presidente de la Junta, Enrique Vargas Lleras, y otros miembros de la Junta Directiva para que cometiera ilegalidades de la mayor gravedad. La denuncia hoy del reporte coronel. Renunció la vicepresidenta jurídica por presiones para cometer irregularidades de sus directivos. Lloreri, el doctor Restrepo. Contundente, como siempre, esos reportes, coronel Julio. Sí, y yo quiero volver con el doctor Restrepo sobre el tema de los tiempos. Si bien se habla aquí de que esta expropiación sería express, con todo ese proceso que él nos menciona, pareciera que esos 90 días de la conmoción interior no alcanzarían, doctor Restrepo. Sí aplicaba este tipo de figura para poder entregar esas tierras en este momento y bajo esa conmoción interior. A ver, esta conmoción tal como se pespunta de los decretos que han publicado, es todo un plan de desarrollo para el Catatumbo, una operación supremamente compleja de policías, de vías, de comunicaciones, de movimientos de gente, de movimientos de retorno de desplazados. Es una operación, es un plan de desarrollo en pequeño. Esto va a requerir una gran gerencia. Esto va a requerir un supergerente que coordine y anime todas esas medidas para que puedan ejecutarse en los breves plazos de que disponen. Si no, se les van a quedar escritas, así sean express, por la brevedad del tiempo que exigen por su naturaleza las normas de conmoción interior. De manera que sí, ese es el riesgo de que no alcancen, porque los decretos no solo se deben expedir, sino que tienen vigencia de 90 días. Después se podrán llevar, si quieren, la idea al Congreso para que los prorrogue o para que los vuelva definitivos. Pero se van a tener que mover con una celeridad inmensa y con una pertinencia inmensa en estos 90 días. Pertinencia quiere decir que sí sean medidas que efectivamente estén enderezadas a atender los focos o las razones o los motivos de la conmoción. Y todo eso será juzgado y evaluado decreto por la Corte Constitucional. De manera que si no hay una gran gerencia que le ponga una gran dinámica al sinnúmero de medidas que implica la puesta en práctica de esta conmoción, e incluidas estas adquisiciones abreviadas en su procedimiento de bienes de fincas rurales, pues se les va a quedar escrita. Esto es relativamente complejo, ¿no? Hacerlo en 90 días, porque tienen que primero hacer un avalúo del Agustín Codazzi de cada predio que digan que se necesita. Luego tiene que abrirse un periodo de negociación con el propietario para que éste diga si está de acuerdo o no con el justiprecio que ha fijado el Agustín Codazzi. Luego, entonces, proceder a las resoluciones de venta, si se llegó a un acuerdo voluntario, o de expropiación si no se llegó, rápida, pero esa expropiación está sometida al control de legalidad, tiene que ser objeto de, o puede ser objeto de reposición, o si no hay acuerdo, definitivamente va al contencioso administrativo. De manera que todo esto tienen que hacerlo sobre la marcha. Eso no es de echar un discurso ni echar un trino. Esto es hacer un plan de desarrollo en 3 meses, que es una labor gigantesca. Claro. Y apenas es un mecanismo, una pieza de ese gran mecanismo del plan de desarrollo del Catatumbo.
Mire, esta pregunta es para la exministra Jennifer Mojica y esta se la quiero enfocar más sobre el tema político, porque pues voy a su cuenta de aquí, si usted decía, sigue vigente para el debate sobre la expropiación, politiquerías que buscan fama haciendo ruido y generando miedo contra una figura que se ha aplicado masivamente. Exministra, pero cuando revisamos todas esas críticas que ha recibido la figura, pues encontramos exministros, encontramos economistas, encontramos los mismos campesinos. ¿No faltaría más bien un poco de socialización, un poco de aclaración de cómo debe hacerse esto antes de aplicarlo? No, yo lo que creo es que aquí todos debemos tener claro que estamos en una situación de emergencia que fue transmitida, que todos compartimos, y la semana pasada la noticia era el conteo muy doloroso de las familias, de los miles de desplazados, de los albergues, de las víctimas que fueron perseguidas y prácticamente cazadas en el marco de esa vil y criminal acción del ELN. Pero más allá de eso y más allá de esa sensación también de solidaridad que como Estado y como país debemos sentir, pues hoy priman una vez más estas discusiones que son también falaces, que están generando ruido, que están generando zozobra. Se usa y se instrumentaliza este contexto sin atender la situación de crisis que se pretende atender para poder capitalizar discusiones políticas que ya son viejas. Yo creo que no es falta de ilustración. La discusión sobre la expropiación se ha hecho incluso desde la anterior campaña presidencial, se ha hecho a lo largo de todo este tiempo del periodo del gobierno, cada vez que se proponen en escenarios de debate del Congreso a propósito de la discusión de la legislación que implemente la jurisdicción agraria, que hoy ya es parte de la estructura constitucional del Estado colombiano. Cada vez que se habla de distintos temas relacionados con la reforma agraria vuelve a sacudirse el fantasma de la expropiación, y es algo que ha impedido que el país avance, que el país desarrolle sus políticas. Y lo que yo digo es también un acto de doble moral, porque esas voces que generan toda esta zozobra, que buscan desestimular la venta de tierras a partir de asustar y asusar a la gente en contra de la posibilidad de que el Estado compre tierras para dotar de tierras a quien las necesita, pues son parte de gobiernos que todos los días se expropian. Por ejemplo, cualquiera puede buscar en las páginas de la Alcaldía de Bogotá cómo el proceso de expropiación son procesos administrativos que no van a jueces, que los hace la Alcaldía y que se hacen diariamente. Ahí se pueden consultar el listado de cientos y miles de predios que se expropian y ahí no pasa nada. Y de administraciones de estas políticas, porque sobre todo son mujeres, que además pues están de acuerdo con esa expropiación para hacer vías en las ciudades, pero que sin tener realmente un mismo rasero se sientan a reflexionar cómo esa expropiación, que sí es buena para desarrollar vías, también puede ser buena y necesaria y justa, porque nadie hace un proceso de expropiación de manera arbitraria, es un acto reglado, legislado, que respeta garantías, que paga el valor de los inmuebles, como también puede ser necesario para el desarrollo de las zonas rurales del país, para la garantía y el desarrollo del sector agropecuario, de la alimentación, y bueno, en este caso excepcional, para la atención a población víctima de estos hechos atroces que estamos viendo en el Catatumbo. Como siempre, es un placer tener estos invitados. Ella es Jennifer Mojica, nuestra exministra de Agricultura y nueva embajadora de Colombia en Roma ante la FAO. Y él es el exministro y candidato presidencial Juan Camilo Restrepo, que pues no necesita presentación. A ambos, muchísimas gracias por comentar este tema de la expropiación vía express por el decreto de conmoción interior. Cristian, la ministra creo que ha preferido no comentar el tema aquí en la W, lo cual lo entendemos, pero creo que ha hecho alguna precisión. Sí, Julio, a través de su equipo de prensa, pues ha estado escuchando esta entrevista y lo que nos dicen es que todos los procesos son adelantados, que no va a haber procesos nuevos y que por ende pues los tiempos no van a ser tan largos y se van a ajustar a los tiempos de la conmoción interior.